Estaba inquiriendo, buscando respuesta en el Señor sobre algunas situaciones de mi vida en este año, tratando de entender por qué, si llevaba un año orando solo por dos cosas, pareciera como que Dios decidió no responder ninguna de las dos cosas que yo en lo personal estaba orando. Estaba orando para que Dios salvara dos cosas que sentía que estaban al borde de perderse. Y aparentemente, digo aparentemente, porque hasta ese momento no lo entendía, Dios no respondió nuestra oración, por lo menos como queríamos o esperábamos. Pero desde el 20 de diciembre hasta esta mañana el Señor me estuvo en un solo capítulo de la Biblia, Hebreos capítulo 11, y lo leía y lo volví a leer y lo volví a leer y no entendía qué era. Cuando aconteció todo esto de mami, que papá me dijo que me correspondería la asignación de estar aquí, le dije: Dios, estoy casi seguro que el 80% está como yo, necesitando una respuesta, necesitando entender por qué, si era tu voluntad, nos hiciste orar por todo un año y creer por todo un año y hacer todos los ejercicios que hicimos por todo un año. Y él solo me dijo: lo vas a entender. Seguí orando, seguí allí y entendí esta mañana del porqué de mis dos situaciones de este año, que aparentemente las dos terminaron en pérdida. Pero él me dijo que todo este proceso era para llevarnos de la debilidad al campo de guerra. Él me dijo esta mañana: dile que estoy activando fuerzas para este tiempo. Y no te vengo a traer un mensaje emocional, te vengo a traer un mensaje profético direccional. En el libro de Hebreos capítulo 11 verso 34, cuando usted revisa el libro de Hebreos, después que habla de cada una de las hazañas de esos grandes hombres y mujeres de fe, lo que su fe aparentemente logró, dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Hay algo que me estremece. Sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y con eso el Señor me estremeció, porque el Señor me dijo: es que hay una fuerza sobrenatural que solo sale de una debilidad. Hay una fuerza sobrenatural, hay un poder sobrenatural, hay una gracia sobrenatural que al menos que haya una debilidad total no la vas a experimentar. Y esa frase bíblica, sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos enemigos, resume uno de los principios espirituales para mí más profundos del reino de Dios. Y es que Dios no espera que el hombre sea fuerte para usarlo. Pablo lo experimentó cuando Pablo estaba rogándole al Señor: quítame esto porque resulta que me es incómodo, me impide, me limita. Y el Señor, en lugar de quitarle lo que Pablo le rogó, le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué razón un hombre como Pablo oró tantas veces rogándole a Dios, como él dice, que le quitara eso? Y Dios decidió no quitarlo, sino darle una nueva dimensión de poder en medio de debilidad. Y es lo que el Señor nos va a llevar a nosotros en medio de este proceso. Dios no espera que el hombre sea fuerte para usarlo. Él se glorifica cuando Él puede transformar la debilidad humana en poder divino. Cuando en medio de tu debilidad humana Dios puede lograr transformar eso en un poder divino, ahí es Dios glorificado.
Y si vemos el contexto que aparece, ¿dónde aparece este verso? En el llamado Salón de la Fe, que es Hebreos 11. Está ahí. Cuenta una serie de hazañas majestuosas, maravillosas acerca de todo eso. Se describen hombres y mujeres que no vencieron por recursos naturales, sino porque ellos creyeron cuando no había razón visible para creer. Maranata, nosotros creímos cuando no había razón visible aparente para creer. ¿Por qué? Porque la fe no elimina la debilidad. La fe extrae fuerza desde la debilidad. Y yo no sé por lo que tú has estado atravesando a modo personal durante este año. Yo no sé cuáles han sido tus luchas, cuál han sido tu batalla. Pero yo he venido a decirte que la fe puede extraer fuerza de esa debilidad, de esa impotencia, de esa negación. Yo no vengo a predicar este mensaje para quienes nunca se han sentido cansados, para quienes nunca se han sentido heridos, para los que nunca se han sentido limitados. Este mensaje es para aquellos que han descubierto que la batalla más decisiva se gana cuando ya no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios. Cuando ya no puedo confiar en mí mismo, cuando ya no tengo fuerza, cuando ya no tengo recursos, cuando ya no tengo habilidad, cuando ya no puedo hacer más nada, cuando el médico dice no se puede hacer más nada, cuando el matrimonio llega al final, cuando el hijo, por más que yo le hable, aparentemente no se puede hacer más nada con él. Y el Espíritu Santo esta mañana me impulsaba a declarar que Dios está levantando en Maranata guerreros, no desde la fortaleza aparente, sino desde una debilidad procesada. En medio de esa debilidad que Dios ha procesado, Dios va a ser un guerrero de ti. Dios va a levantar un guerrero de en medio de esa debilidad, de en medio de eso que te dolió, de en medio de eso que aparentemente te tiró, de en medio de eso que aparentemente te paralizó. Porque hay batallas que no se ganan cuando tú estás fuerte, sino cuando ya tú no tienes nada más que solo a Dios. Y el Señor hoy te está diciendo, Maranata, no te saqué de la debilidad, te entrené dentro de ellas. Porque tal vez tú estés, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me libraste? ¿Por qué no me quitaste? ¿Por qué no lo cambiaste? Señor, ¿por qué no hiciste algo? El Señor dijo, yo no te saqué dentro de esa debilidad, porque necesitaba entrenarte en medio de esa debilidad, en medio de esa impotencia, en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor. Necesitaba hacer un entrenamiento contigo. La debilidad nunca es un obstáculo para Dios. Es un punto de acceso a su poder. Y Pablo lo descubrió. En 2 Corintios 12:9, Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder. Y lo leemos y lo cantamos y lo recitamos, y en el momento que lo necesitamos lo olvidamos. Y a todos nos pasa, porque todos tenemos una humanidad. Pablo dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia. Fue la respuesta a 3 tiempos de oraciones, a 3 niveles de oraciones, que ahora no voy a entrar a hablar en esos 3 niveles de oraciones intercesoras que Pablo usó para tratar de lograr un favor de Dios. Pero no importaba cómo Pablo rogara, la respuesta fue una sola: bástate mi gracia. En otras palabras, tu debilidad no es importante ahora. Lo importante ahora es el poder que voy a sacar en ti en medio de esa debilidad. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué aprendió Pablo? A sacar provecho de la debilidad. Pablo dijo, por tanto, de buena gana, no con tristeza, no con enojo, no con impotencia, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Alguien diga, mis debilidades. Porque hay una tendencia en la iglesia a tener miedo a confesar sus debilidades. Porque hay un mensaje superficial de fe que te quiere hacer ver como alguien que nunca es débil. Pablo dijo, en mis debilidades, porque mientras vivamos en este cuerpo vamos a tener debilidades. Y no estoy hablando de tentaciones pecaminosas. Estamos hablando de nuestras debilidades, de esa parte emocional que a veces no entendemos, que a veces choca con nosotros. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Alguien diga, en mis debilidades. La Escritura
Escritura no dice negaron su debilidad, dice sacaron fuerza de su debilidad. Y me agrada que haya quedado escrito en el mismo libro de las hazañas de fe de todos estos hombres de Dios, y que Dios casi al final diga sacaron fuerza de su debilidad. Y algo maravilloso que el Señor me respondió esta mañana, me dice: lee lo que está más abajo. Yo dije: Señor, ¿qué? Y si usted va rápidamente, déjame ir porque yo no tengo eso en mis notas, porque me lo dijo mientras estaba sentado allí. Gracias. En el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y suena como una nota negativa. Señor, apagaron fuego, cerraron bocas, hicieron grandes cosas, declararon, su fe fue declarada justicia, tuvieron milagros creativos. Y tú concluyes diciéndome: con todas estas hazañas no recibieron lo prometido. ¿Y cuál era la razón? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sabe una cosa? Llevamos ventaja con esta gente que está en Hebreos 11. Por eso ellos se convierten en la nube de testigos que nos dice: ustedes pueden porque nosotros pudimos sin tener testigos anteriores. Ustedes pueden porque nosotros pudimos sin tener ejemplos anteriores. Ustedes pueden porque la promesa a nosotros se nos retuvo para que la alcanzáramos junto con ustedes. ¿Hay alguien que está aquí, por favor? Tenemos que aprender a ser inspirados. Las historias que están en la Biblia no son mera poesía, no son un cuento, son una inspiración para que seamos intencionales. Nada de lo que a mí me pasa es algo nuevo. Cuando usted va a la Biblia, usted encuentra que hubieron hombres que le pasó eso y lo superaron. Con el mismo Dios que usted tiene, con la misma fe que a usted se le predica, con el mismo Espíritu Santo que a usted lo acompaña. Dios nunca le pidió a Moisés que dejara de ser tartamudo, ni le pidió a Gedeón que porque se sentía pequeño. Él entró precisamente en ese lugar de limitación. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo: Señor, es que yo no sé hablar, y tú me estás mandando ante el faraón, no tengo elocuencia, manda a Aarón? Y Dios le dijo: Moisés, a mí no me importa si tú sabes o no sabes hablar. Moisés estaba poniendo al frente su debilidad, su limitación de habla. Y el Señor le dijo: Moisés, ¿sabe una cosa? Cuando yo me meto dentro de un hombre, ya no es su fuerza, es la mía. Ya no es él, soy yo. Por eso te voy a hacer Dios para Faraón. Gedeón se escondía porque tenía miedo. Gedeón se escondía porque se consideraba pequeño. Pero ¿cómo lo veía Dios? ¿Qué dijo Dios acerca de Gedeón? Dios lo llamó valiente a alguien que estaba débil. Dios le dijo: ¿sabe una cosa? Porque yo no te veo como tú te ves, yo te veo como yo te diseñé. Aún en medio de esa debilidad que estás pasando ahora, aún en medio de eso que tú estás atravesando ahora. Y Pablo nos lo afirma cuando dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? Porque es en la debilidad donde muere la autosuficiencia. Porque es en la debilidad donde nace la dependencia divina. ¿Sabe una cosa? Hay oraciones que mejor que Dios no la conteste. Pregúnteme por qué. Porque correríamos el peligro de robarle la gloria a Dios y de operar bajo el espíritu de Nabucodonosor. Esto Dios lo hizo porque yo oré. Esto Dios lo hizo porque yo ayuné. Esto Dios lo hizo porque yo me humillé. Esto Dios lo hizo porque yo profeticé. Entonces Dios, cuidándonos a nosotros, a veces tiene que no responder esa oración para que no nos robemos la gloria. ¿Y alguien que está aquí, por favor? Entonces, oraciones no respondidas es Dios protegiendo tu vida. La debilidad que tú estás viviendo no es señal de abandono, es señal de transición. Diga: estamos transicionando. Diga: estamos transicionando. El Espíritu está declarando: no estás en decadencia, estás en cambio de estación.
Maranata, no estamos en decadencia, estamos en un cambio de estación. Alguien grite: cambio de estación. Dios permitió esta debilidad que hemos atravesado nosotros, porque está cerrando una etapa, pero está abriendo otra. Dije que Dios está cerrando una etapa, pero está abriendo otra. Porque cuando soy débil, dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:10, porque cuando soy débil, ¿qué aprendió Pablo de la debilidad? Y creo que la mayor revelación de Pablo salió de su peor momento, de su momento de debilidad. Pablo descubrió si había alguien que aprendió a amar su debilidad, porque sabía que su debilidad era prender el switch del poder de Dios en su vida, era Pablo. Por eso él dijo, ponme el verso 10 por favor: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia. ¿Por qué? Porque cuando soy débil en mi habilidad, en mi fuerza, en mi recurso, entonces, alguien diga entonces, soy fuerte, porque ya no es mi fuerza sino la de Dios, porque ya no es mi habilidad sino la de Dios, porque ya no son mis recursos sino la de Dios. Y entonces experimento la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando toda lógica diga que yo debo de estar turbado, viene la paz de Dios, opero en otra dimensión. Cuando toda lógica indica que yo deba de estar tirado en el suelo, Dios trae una fuerza sobrenatural para poder pararme y decir: Dios es bueno y lo mejor está a punto de llegar. La fe auténtica no surge en la comodidad, surge en la crisis. Dije que surge en la crisis. ¿Sabe? En medio de debilidades, ¿cuántas veces he intentado yo renunciarle a Dios por debilidad? Y no hablo de debilidad de pecado. Hablo de cuando he estado orando por cosas y no pasan. Y le digo: Señor, ¿cómo voy a estar predicando de algo que no lo he podido vivir en mí? Yo tengo por norma no predicar nada que primero no se haya hecho en mí. Por eso hay muchos temas que no predico, y algunos tal vez dirán: el pastor Joel predica de fe, predica de proceso, predica de adoración, porque es lo que yo he vivido. Yo no te puedo predicar otra cosa, y sé, tengo que predicar todo el consejo de la palabra, y lo puedo hacer, pero para poder transmitirte vida, tengo que predicar algo que yo vivo. Esa fe auténtica no surge de la comodidad, surge de la crisis. Y hace como 16 años, pastoreando, Dios usándome en milagro, en palabra profética, y viendo la gente recibir, y yo no recibía absolutamente nada. Porque la gente tiene la tendencia de que si Dios usa el predicador para ministrar a otro, tiene que vivir una vida. Pero hay un precio alto que pagar por eso. Muchas veces Dios te da poder para sanar a otro, pero decide dejar una enfermedad en tu cuerpo. Muchas veces Dios te da la palabra profética para libertar a otros, mientras hace silencio en la palabra que tú necesitas para ti. Le dije: Señor, ya no puedo más, porque no entiendo cómo te voy a representar diciendo esto, y cuando me pregunten: ¿y dónde está tu Dios? No sé qué hacerle. Eran las 3 de la mañana. Jesús entró a esa oscura celda, y fue tan maravilloso, porque cuando Él me dijo: ¿tú crees que yo no sé que esto no es fácil? ¿Tú crees que yo no sé que caminar este camino de cristianismo es difícil? Cualquiera tiene fe con la despensa llena. Cualquiera tiene fe cuando ora y la oración se responde de inmediato. Cualquiera tiene fe cuando está en prosperidad económica. Cualquiera tiene fe cuando la familia está bien. Cualquiera tiene fe cuando el matrimonio está bien. Pero Dios dijo: ¿sabe una cosa? Para mí eso no es fe. Yo quiero ver tu fe cuando tu mundo se ponga al revés. Yo sé que este camino es tan difícil de seguir, que es muy fácil sonreír cuando todo va bien.
Yo quiero ver tu fe cuando el mundo esté al revés. Debes recordar que soy tu Dios. Yo sé que este camino es tan difícil de seguir, que es muy fácil sonreír cuando todo va bien. Yo quiero ver tu fe cuando el mundo esté al revés. Debes recordar que soy tu Dios. Te dejarás guiar, confío en ti. En mí esperarás, confío en ti. Te sostendrás de todo lo que prometí. Cuando sea imposible, clamarás a mí. Recordarás que yo soy tu Padre y no me olvidarás. Señor, yo confío en ti. ¿Y qué me preguntaba Dios? Te dejarás guiar, confío en ti. En mí esperarás, confío en ti. Te sostendrás de todo lo que prometí. Cuando sea imposible, clamarás a mí. Recordarás que yo soy tu Padre y no me olvidarás. Señor, yo confío en ti. Aprendí a confiar en Dios en medio de la crisis. Aprendí en medio de la crisis, como Job, de que a veces Dios no va a querer lo que yo quiero. Los 3 muchachos hebreos entraron al horno con algo claro: mi Dios puede. Hello. Cuando Dios no te responde como tú quieras, no significa que tu Dios no pudo. Tú tienes que tener siempre la certeza de que mi Dios puede. Alguien grite: mi Dios puede. Pero tienes que tener la convicción de que si no, ahí es donde está la fe sobrenatural. Yo sé que mi Dios puede, pero si no, no voy a cambiar mi lealtad por Él. Si no me responde como yo quiero, no voy a dejar de adorarle. Si no me responde como yo espero, no voy a dejar de servirle. Si no me responde como yo lo estoy clamando, no voy a dejar de adorarle. Esa es la fe que Dios quiere ver. La fe del si no. Porque es fácil decir mi Dios puede cuando se resolvió, pero deja de ser Dios cuando si no. En ese si no conocemos una fe sobrenatural. La esposa de Job le decía: maldice a Dios y muérete. Todavía retienes tu integridad. Todavía no ves, perdiste todos tus hijos, perdiste todos tus bienes, tu salud se está deteriorando, tu piel se está cayendo. ¿Y qué dijo Job? ¿Sabe una cosa? Tú estás hablando como una mujer que nunca ha conocido a Dios, que nunca ha experimentado la bondad de Dios. Porque no me digas a mí que porque Dios no te respondió hoy, no significa que no te ha respondido en toda tu vida. Os digo, si Dios no me quiere responder hoy, es porque tiene un plan mayor para mí hoy. Por eso yo voy a seguir alabándolo, porque lo que tengo Él me lo dio. Y si algo permitió que se me quitara, sigue siendo de Él. Con todo esto, no pecó Job con su boca, ni atribuyó despropósito alguno a Dios. ¿Entendía Job lo que le estaba pasando? No. ¿Sabía Job lo que estaba atravesando? No. Pero confiaba en quien estaba al mando de lo que le estaba pasando. Y tenemos la tendencia, dije yo el domingo en la iglesia en Colón, los cristianos tienen la tendencia a atribuirle más del 85% de las obras de su vida al diablo. Se te enfermó el hijo, fue el diablo.
El matrimonio entró en crisis, fue el diablo. Pasó algo en tu empresa, fue el diablo. Salió algo como tú no esperabas, fue el diablo. ¿Acaso solo recibiremos lo bueno de Dios? Lo bueno y lo malo viene de Él. ¿Qué dijo Job? Jehová dio. Y hemos malinterpretado eso, como que Job le estaba echando la culpa a Dios porque le quitó. Job estaba diciendo: todo lo que tengo me lo dio Dios, y si ahora pierdo algo, tiene que ser que Dios lo está controlando, porque no hay diablo que toque al que está con Dios. No hay diablo que pueda dañar al que está con Dios. En Éxodo 14, 13, 14, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme y ved la salvación que Jehová hará hoy, diga hoy, con vosotros. Porque los egipcios que habéis visto nunca más, para siempre lo veréis. ¿Y cuál era la garantía? Que no iban a tener más persecuciones, que no iban a tener más luchas. No, la garantía está en el verso 14. Ustedes no lo van a ver nunca más, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ellos van a venir por un camino contra ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Mira, hay que entender Hebreos 11. Hebreos 11 no describe una fe teórica, sino una fe que se forja bajo presión. Podemos convertirnos en admiradores de la fe de papá. Podemos convertirnos inclusive en imitadores plásticos de la fe de papá. Pero esa fe es una fe que ha sido forjada bajo presión. No en la primera temporada dura que le ha tocado a papá, no en la primera crisis que le ha tocado a papá. Dejemos de ser admiradores plásticos de la fe del hombre de Dios y entendamos que nuestra fe tiene que ser forjada bajo presión para tener resultados que le den vida a otros. El pueblo de Israel estaba acorralado frente al Mar Rojo, y fue allí donde Dios le abrió el camino, cuando aparentemente no había salida. Porque la fe verdadera no se manifiesta cuando todo está resuelto, sino cuando obedecer parece ilógico, pero confiar es inevitable. Yo sé de lo que le estoy hablando. Yo sé de lo que le estoy hablando. A veces Dios te manda a hacer cosas que no tienen lógica, no tienen sentido. Señor, ¿por qué lo tengo que hacer? No tiene lógica, pero creer es inevitable. Les conté el testimonio de aquella canción que acabé de cantar, que escribí hace como 16 años. Y Dios me dijo: decide qué vas a hacer entonces. Tú puedes irte. Yo no tengo problema con que tú te vayas, con que tú renuncies. No tengo ningún problema con eso. Pero ¿cómo vas a vivir? ¿Corriendo toda la vida? ¿Escondiéndote toda la vida? ¿Llorando toda la vida? Y yo le dije: Dios, aunque no entienda, voy a vivir obedeciendo y confiando. Alguien diga: obedeciendo y confiando. Diga: obedeciendo y confiando. Y es mi pacto con Dios. No importa lo que yo pase, no importa por lo que yo atraviese, confiar en ti he decidido a toda cuesta. Aunque no vea la luz del sol y no hay respuesta, he decidido esperar, aunque me duela. Seguro estoy, veré la luz cuando amanezca. Confiar en ti he decidido a toda cuesta. Aunque no vea la luz del sol y no hay respuesta, he decidido esperar, aunque esto duela. Seguro estoy, veré la luz cuando amanezca y puedo descansar. Tú eres mi refugio, no voy a claudicar. Contigo estoy seguro, yo puedo descansar. Tú
Tú eres mi escudo, no voy a desmayar. Mi corazón es tuyo. ¿Qué aprendí en mi proceso? La vida es un asunto de actitud, y la actitud depende de una decisión. Ahora es tu turno, dime qué eliges tú. Yo por mi parte decidí confiar en Dios y puedo descansar. Tú eres mi refugio, no voy a claudicar. Contigo estoy seguro, yo puedo descansar. Tú eres mi escudo, no voy a desmayar. Mi corazón es tuyo. Porque Dios usa la debilidad para redirigir la fuente de nuestra confianza. ¿En quién estoy confiando cuando no salió como yo quería? ¿Sabe qué está esperando Dios ahora de nosotros? Que se manifieste la fe que gritamos durante 12 meses. Que se manifieste el amor que nosotros proclamamos durante 12 meses. Ahora es que se va a manifestar en quién estamos confiando, en quién estamos creyendo. Y le estoy hablando desde la peor debilidad que yo haya podido tener. Porque tenemos una en común, pero yo tengo una adicional. Y es maravilloso ver cómo Gedeón fue reducido de 32,000 hombres a 300 para que Israel no se alabara a sí mismo. En Jueces capítulo 7 verso 2, el Señor le dice a Gedeón: ¿sabe una cosa, Gedeón? Son demasiados hombres, porque te vas a alabar en esa fuerza. El pueblo que está contigo es mucho para que yo te entregue a los madianitas en su mano. No sea que Dios nos conoce. Dios sabe el peligro que hay en el corazón del hombre. No sea que Israel se alabe contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Dios permitió esa estrategia, esa debilidad estratégica, para revelar que la victoria no proviene del número. La victoria no proviene de los números, no proviene de la fuerza humana, sino de su intervención soberana. No importa si ya no puedes, si te dijeron que no se puede hacer nada, si te dijeron que ya todo está acabado. No tiene que ver con los números. Si te dejaron todo, si te abandonaron todo, Dios va a hacer algo. Porque lo que parecía desgaste era Dios despojándote para que dependieras de Él. Era Dios quitándote cosas para llevarte a la dependencia. Y por eso, en medio de esto, Dios está extrayendo fuerzas escondidas que tú no sabías que tú tenías. Oh my God. Dios está en medio de esta debilidad, extrayendo fuerzas escondidas que tú mismo ni siquiera sabías que estaban allí. Hoy hay una fuerza que no aparece cuando todo está bien. Hay una fuerza que no se manifiesta cuando todo está bien, pero se manifiesta cuando ya no hay un respaldo humano. Cuando el médico dice no se puede hacer nada. Cuando todo aparentemente se fue en tu contra. Hay una fuerza. Hay una historia que a mí me apasiona. Y siempre lo vemos desde el lado negativo. El Señor me ministró ayer con eso. ¿Se acuerdan de Sansón? Todo lo que hizo. Y perdió la vista. Y decimos: Sansón murió como un tonto, perdió la vista. Y el Señor me dijo: Sansón perdió la vista, pero recuperó su propósito. Aunque se murió, recuperó su propósito. Porque Dios, en su última intervención, hizo que Sansón matara más gente de lo que había matado en toda su vida de unción. Ay, Dios mío. Jueces capítulo 16 versículo 28-30. Entonces clamó Sansón a Jehová. Entonces clamó Sansón a Jehová, el que había fallado, el que había desobedecido, el que había hecho lo malo delante de Dios, el que le habían sacado los ojos, el que habían avergonzado por su pecado. Sí, ese mismo. No había olvidado clamar. No había olvidado humillarse delante de Dios.
Porque tal vez tú crees que porque tú pecaste, ya Dios no te va a oír. Tu alma sigue clamando por Dios, aunque tu carne te haya llevado a pecar. Y clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí. ¿Era Dios que se había olvidado de él? Nunca. Era Sansón quien se había olvidado de Dios, por eso pecó. Pero tenemos la tendencia a creer que Dios fue el que se olvidó de mí porque yo pequé. No, primero te olvidaste tú de Dios, por eso fuiste y pecaste. Pero Sansón dijo: acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente, ojo, Sansón podía pedir una restauración, pero Sansón dijo: solamente esta vez, solamente esta vez. Sansón llegó a su punto más alto de fe con ese clamor, pero no lo supo aprovechar para seguir en la tierra. Dijo: solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón, volvió a declarar: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba allí. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que habían matado durante toda su vida. Si Sansón hubiera aprovechado esa debilidad, el nivel que venía para Sansón era un nivel de que él iba a recibir una unción de hacer en un día lo que a otro le tomaba toda una vida. ¿Dónde le llegó ese nivel? ¿Dónde le llegó esa dimensión? En su peor debilidad, donde no se supone Sansón fuera habilitado con unción para hacer las hazañas que hacía cuando vivía en santidad. Yo necesito que usted me siga en esto, por favor. Se supone que Sansón tenía unción porque estaba en obediencia, porque vivía en santidad. Sansón no perdió la unción porque le cortaron el pelo. Sansón perdió la unción porque desobedeció, porque deshonró la gloriosa unción, porque creyó que la unción era un juego. Y todo el que cree que la unción es un juego de tirar gente al piso, de hacer exhibición, la va a perder eventualmente. Pero en su peor debilidad, Sansón se acordó de orar y suplicó: devuélveme por última vez. Dame por última vez en medio de esta debilidad. Ya no voy a ser yo, ya no voy a ser mi fuerza, ya no voy a ser mi habilidad. Solo quiero vengar mis ojos. Solo quiero vengar mis ojos, Señor, y que muera yo con ellos. Y Dios le concede eso a Sansón para dejarnos a nosotros una enseñanza. Hay una nueva dimensión después de una gran debilidad, de lograr cosas que a otros les tomaba una vida en un solo día. Porque Sansón en un solo día logró lo que había logrado en toda su vida, más de lo que había logrado en toda su vida. Por eso el Señor hoy te dice: te quitaron apoyo, fue para revelarte autoridad. Porque la fe que viene ahora, Maranata, no será una fe cómoda, será una fe combativa. La fe que viene ahora para nosotros no va a ser una fe superficial, va a ser una fe combativa. Esta no es una fe para sobrevivir, es una fe para avanzar en medio de la oposición. Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. La debilidad revela qué tipo de batalla estamos peleando, porque vamos a tener que pelear. Hace un momento decían: pelearé hasta ganar la batalla. Vamos a ganarla, pero hay que pelearla. Dile a tu vecino: hay que pelearla. Ojo, no todas las batallas se ganan con espada. Algunas se ganan con obediencia, con alabanza y con perseverancia. No todas las batallas se ganan con espada, no con fuerza ni con ejército, ha dicho el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Josafat venció sin pelear físicamente cuando adoró en medio del peligro.
Los muros de Jericó no se cayeron por fuerza, se cayeron por obediencia y adoración. Y cuando tú adoras, mira, ¿sabe una cosa? No hay nada más letal para el diablo que un cristiano que adore en medio de la debilidad. No hay nada más peligroso. ¿Sabe una cosa? Maranata, la mejor adoración de este ministerio está a punto de manifestarse. Porque si tú mantienes en medio de la debilidad una adoración, el infierno tiembla, el infierno se turba. Satanás acusó a Job de que Job servía por conveniencia. Y él siempre cree que tu adoración es conveniente, que tú adoras por lo que Dios te da, porque te va bien. Pero cuando él sabe que estás molido, que estás bajo el peor ataque, que has sido arrastrado, pero tú todavía puedes adorar, él dice: ¿qué le pasó a este? Ve cómo todavía saca fuerza para levantar sus manos. Cuando tú proclamas a Dios que es bueno, cuando tú declaras: voy a seguir creyendo, voy a seguir amando a Dios, cuando tú dices que el centro de todo eres Jesús, eso lo turba. Porque él cree que somos como él, que nuestra adoración depende de algo, depende de cómo yo me sienta. Siempre le digo a las salmistas que en la iglesia: tú quieres experimentar poder de Dios en tu adoración, adora en tu peor debilidad. He llegado con mi cuerpo completamente descompuesto, he llegado literal que he tenido que ir al hospital, pero dije: voy a adorar. Como prediqué el domingo pasado: aunque Él me matara, en Él esperaré. Y nunca Dios me ha decepcionado después de que he adorado en mi peor momento. Nunca. Porque la gracia de Dios no reemplaza el esfuerzo, lo redime. Lo redime. Tengo que esforzarme. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, pero no para que la gloria esté en tu fuerza. El hecho de que Dios nos fortalezca no significa pasividad. Señor, dame fuerza y ya yo me quedo tranquilito. Sansón recibió esa fuerza sobrenatural que acabamos de hablar, pero solo fue cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Reposa sobre mí. Alguien diga: reposa sobre mí. Alguien diga: reposa sobre mí. Cada cántico que yo he escrito tiene una historia, y esto me acuerda. Mi papá me dio una orden de hacer algo que yo no quería. Fue la primera vez que mi corazón estuvo al borde. Y yo no quería porque en mi humanidad yo no tenía la habilidad para hacerlo, pero tenía que obedecer. Y le dije sí, y entré a mi carro llorando desde Villalucre hasta Colón. Yo sabía que Dios no iba a hacerlo cambiar a él de parecer, pero yo le decía: Dios, tú sabes que yo no puedo y yo no quiero. Le dije: Señor, ¿qué voy a hacer? Y solo me salió: reposa sobre mí, Señor. Reposa sobre mí, dame tu gracia, Señor. Reposa sobre mí, dame tu poder y dame tu unción, Señor. Y Dios te está llamando a pelear distinto. Diga conmigo: pelear distinto. No desde la emoción, sino desde la convicción espiritual. Porque la fuerza divina se activa solo cuando el hombre se rinde al propósito de Dios y camina en obediencia. No lo entiendo, no lo quería, no lo esperaba, no lo deseaba, pero yo me rindo a tu propósito, Señor. Porque tú no estás para cumplir mis caprichos, Señor. Yo estoy para hacer tu voluntad, Señor. Eso cambia la perspectiva de un hombre de Dios, porque tenemos la tendencia a enojarnos cuando Dios no nos responde nuestros caprichos. Pero Dios no está aquí para cumplir nuestros caprichos, sino para que nosotros hagamos su voluntad, para que nosotros podamos decir: Señor, aquí estoy, oh Dios, hágase conmigo conforme a tus palabras. Y el Señor está levantando una generación que pelea cansada. Sí, estamos cansados, pero no estamos derrotados. Hello, diga: cansados pero no derrotados. Porque Él multiplica la fuerza. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Podemos estar agotados porque ha sido larga la batalla. Podemos estar agotados, pero no estamos derrotados. Alguien grite: no estamos derrotados. David llegó al campo cansado, pero llegó ungido.
Había caminado largo y encontró esa gran batalla, ese gran desafío. Pero llegó ungido. Estaba agotado. El cansancio no le impidió pelear. Dile a tu vecino que el cansancio no te impida pelear. ¿Sabes una cosa? Hay gente agotada que sigue siendo una amenaza para el infierno. Voy a volverlo a repetir. Dije que hay gente agotada que sigue siendo y así me lo dijo Dios. Cuando yo le dije: Señor, estoy cansado, Señor, ya no sé qué voy a hacer. Y me dice: ¿sabe una cosa? Hay gente agotada que sigue siendo una amenaza para el infierno. Tu cansancio natural o tu fuerza natural no hace nada para el infierno. Es tu actitud de fe en medio de ese proceso. Es tu respuesta de fe en medio de esa debilidad. La debilidad ha sido el lugar donde Dios redefinió tu identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿A qué fuiste llamado? Gedeón se llamó pequeño, pero Dios lo llamó valiente. Gedeón dijo: yo soy pequeño, pero Dios dijo: tú eres valiente. Porque Dios no ve lo que nosotros vemos. Nosotros no podemos ver en el espejo tal vez derrotados, débiles, fracasados, pero Dios nos ve valientes, Dios nos ve victoriosos, Dios nos ve vencedores, Dios nos ve ungidos, Dios nos ve poderosos. Hay algo maravilloso en la debilidad. Produce sensibilidad espiritual. ¿Alguien alguna vez ha estado débil? Y usted ve cuando usted está débil, tiene una percepción de la presencia de Dios que normalmente no la tendría. ¿Alguien lo ha experimentado? Puedes llorar fácilmente. Puedes oír a Dios hablándote. Tú dices: Señor, ¿qué pasó? Y llegas y como que todo lo que dijeron era conmigo, era para mí. No, tu percepción se activó en tu debilidad. Aprendes a saber dónde está Dios, porque en medio de la debilidad estás en un desierto que está clamando por Dios. En Primera de Reyes 19:11, Elías estaba deprimido, estaba cansado, y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y traje el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y traje el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y era allí donde Dios estaba. Si Elías no estuviera débil, se hubiera ido tras el terremoto, porque ese era su carácter. Se hubiera ido tras el fuego, pero Dios no estaba allí. Aprendió a esperar, no un momento emocional. Aprendió a esperar un momento de presencia real. Cuando somos débiles, aprendemos a escuchar mejor a Dios. Elías estaba agotado, Elías estaba deprimido, y no encontró a Dios en el viento, no encontró a Dios en el terremoto, lo encontró en el silbo apacible. La debilidad apaga el ruido del ego y afina el oído al espíritu. Ya no es yo oí a Dios. ¿Sabe por qué hay mucha gente diciendo oí a Dios y no ha oído a Dios? Porque está oyendo el ego. Y aún proféticamente hay cosas que puedo decir de mi deseo profético, y aunque yo le etiquete Dios me dijo, Dios me mostró, no necesariamente fue Dios. Pero cuando yo estoy en medio de mi debilidad, tengo la plena seguridad de que no tengo ego, y lo que me está hablando es Dios. Y quien me está hablando es Dios. Y Dios entrena guerreros en los valles, no solo en la cima. Y creo que los mejores guerreros salen del valle, del punto más bajo, de la debilidad, del anonimato, de allí donde nadie se ve. David no se formó como rey en el palacio, sino cuidando las ovejas, matando leones, enfrentando osos. La debilidad y el anonimato, yo las entiendo como escuelas donde Dios forja carácter antes de otorgar autoridad. Voy a volverlo a repetir. Dije que la debilidad y el anonimato son escuelas donde Dios forja carácter antes de entregar autoridad. No esperes que Dios te dé autoridad si no te ha metido en la escuela de la debilidad y del anonimato. Escóndete un poquito. Deja que Dios te esconda como David.
Es mejor que te traigan de detrás del rebaño a que te tengan que parar de la mesa del frente. Tenemos que aprender eso. Yo todavía tengo mi tema. Y gracias a Dios que ya el líder Gustavo entendió. Yo tengo mi tema con sentarme aquí. Porque es que yo quiero ver a todo el mundo adorando. Y ahí no puedo. Ahí nada más tengo que ver a Sila y a su gente. Y Proverbio dice: no te apresures a sentarte en los puestos del frente, no sea que te levanten cuando venga el que lo va a ocupar. Y yo vivo en Proverbio. El Señor no te habla desde cómo te ves, sino desde cómo Él te diseñó. Le decía yo ayer al Señor: Señor, es que yo realmente no puedo. Realmente no. Señor, mira, yo no encuentro nada en mí. Y Él me dijo: yo sé cómo te diseñé. No me importa cómo te ves. No me importa ni siquiera cómo te ven otros. Yo sé cómo yo te diseñé. Y la debilidad rompió esa antigua autoimagen que teníamos para revelar la verdadera identidad espiritual. No es nuestra guerra, sino la de Dios. El Espíritu te está diciendo: deja de forzar puertas y empieza a obedecer instrucciones. No sigas forzando puertas y obedece las instrucciones. Si Dios te dice para, para. Si Dios te dice empieza, empieza. Si Dios te dice habla, habla. Si Dios te dice calla, calla. Empieza a poner tu oído para oír lo que Dios quiere. Porque cuando tú te alineas, Dios pelea. Dije que cuando tú te alineas, Dios pelea. Dios permitió la presión porque está activando autoridad en esta iglesia. Dios permitió todos estos meses de presión para activar autoridad. Y autoridad no es grito, no es pataleta, no es simulacro de que hay un avivamiento. Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. La presión no te aplastó, te activó. Maranata Panamá, la presión no te aplastó, la presión te activó. Y habiendo acabado todo, dice Efesios 6:13, está firme. Y habiendo acabado todo, está firme. El que permanece bajo presión sale con autoridad. Dile a tu vecino: resiste. Dile: resistes. Ojo, esa debilidad fue el altar donde Dios probó tu fidelidad. Esa debilidad fue el altar donde Dios probó tu fidelidad. A ver si te ibas a mantener amándolo a pesar de. A ver si aunque te estaba aplastando y arrastrando eso, te ibas a mantener fiel a Dios, a los principios. Dios probó en esa debilidad. Job no entendió el proceso, pero nunca soltó su fe. En Job 13:15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque no lo entienda, aunque él decida que para mí el fin sea ahora, voy a esperar en él. Voy a mantenerme esperando que él va a hacer algo. Voy a mantener esperando que él va a hacer algo, porque él no es mentiroso. Cuando tú aprendes a sostener la debilidad en fe, eso se transforma en resistencia espiritual. Isaías capítulo 40 verso 29-31 dice: él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. He leído este verso muchas veces y fue hasta esta mañana que entendí que todavía soy un muchacho. Siéntase usted como usted quiera. A mí los 40 y tantos no me van a hacer sentir que yo no soy un muchacho. Los muchachos, mira, apúntese, diga: los muchachos se fatigan y se cansan, pero también yo soy de los que esperan en Jehová, que tienen nuevas fuerzas. Mira, ¿sabe? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ¿dónde está ese remanente? Tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No se trata de una fuerza momentánea,
Se trata de una resistencia sobrenatural que te va a permitir avanzar aún cuando el cuerpo y el alma están cansados. Voy a seguir avanzando, porque la batalla espiritual revela quién pelea por nosotros. Revela quién. ¿Cuántas veces David y Asaf oraban y decían? David decía: respóndeme rápido, porque mis enemigos están esperando en la puerta para preguntar: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y David nos enseñó a orar defendiendo el honor de Dios, porque somos representantes de Dios. Y David decía: respóndeme, porque ellos están esperando en la puerta para burlarse de mí, para preguntar: ¿dónde está tu Dios? Mi Dios que está aquí me responda como yo quiera o me responda de otra forma. El Señor le dijo a Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquila. Porque la verdadera fortaleza consiste en dejar que Dios tome el control. Eso es la verdadera fortaleza. No es que yo tengo el control, no. Deja que Dios tome el control. Deja que Dios tome el control. Alguien escribió eso. Dios siempre tiene el control. ¿Tú te sabes eso? Se me olvidó que ella es Maranata. Dios siempre tiene el control. Creo que algo así dice. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre. Mi parte favorita. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Y aunque no entienda lo que suceda, vivo tranquilo. Yo vivo en paz. La victoria obtenida desde la debilidad produce un testimonio. Cuando tú obtienes una victoria en medio de esa debilidad, ahí se produce un testimonio. Las victorias humanas glorifican al hombre. Y todos, en algún momento vamos a alcanzar victorias humanas. Pero eso nada más te va a glorificar a ti, como el gran profesional, como el gran hombre. Y todo el mundo te admira. Y todo el mundo: wow, qué bueno. Pero ¿de qué? ¿De qué te sirve ser el gran profesional? ¿De qué te sirve tener grandes títulos, grandes reconocimientos humanos, si el cielo no te conoce? Te puede respetar toda la tierra, porque la tierra respeta lo que se ve grande, pero el mundo del espíritu respeta lo que es grande. Y no siempre lo que se ve grande en el natural es grande en el espíritu. Y Pablo declara que Dios por alguna razón deja el tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. La debilidad vencida se convierte en una evidencia viva de su divinidad. ¿Sabe una cosa? Dios no busca guerreros invencibles, sino corazones rendidos. Hay veces no vas a tener fuerza. Hay veces te vas a rendir, te vas a oprimir, vas a llorar, pero mantén tu corazón rendido. Porque la debilidad no es el final de tu historia, Maranata. Es el escenario donde Dios escribe sus mayores victorias. Aquellos sacaron fuerza de la debilidad. No lo hicieron porque dejaron de ser humanos, no, sino porque aprendieron a confiar plenamente en Dios. El Señor está diciendo que tú no estás terminando este 2025 débil, estás emergiendo el 2026 fuerte. Dije que no estás terminando el 2025 débil, sino que estás emergiendo el 2026 fuerte.
La debilidad no fue tu final. Fue el vientre donde Dios gestó una nueva autoridad espiritual. Hoy el Señor te dice: te quité apoyo para revelarte propósito. Por eso se fue gente de tu lado. Por eso gente que te prometió cosas no te la dio. Porque Dios te quitó ese apoyo para revelarte propósito. Dios dice: te dejé sentir cansancio para enseñarte dependencia. Te permití la batalla para coronarte en victoria. Por eso hoy el Señor nos recuerda, Maranata, que no estamos derrotados por sentirnos débiles. Estamos preparados para vencer si llevamos esa debilidad a los pies del Señor. No importa cómo se sienta hoy. No importa lo que usted sienta hoy. Tengo por norma en mis iglesias guiarlos en una oración y luego en una declaración profética. Si usted quiere orar conmigo, póngase en pie y repita conmigo. Diga: Padre eterno, hoy reconocemos que muchas veces hemos intentado luchar con nuestras propias fuerzas. Confesamos nuestra fragilidad, nuestro cansancio y nuestras limitaciones. Pero también declaramos que tú eres nuestra fortaleza, nuestro refugio y nuestro libertador. Transforma nuestra debilidad en plataforma de tu poder. Enséñanos a confiar, a esperar y a pelear las batallas conforme a tu voluntad. Padre, hoy nos presentamos no como fuertes, sino como rendidos. Renunciamos a toda confianza en la carne y abrazamos tu poder. Declaro que toda debilidad se convierte ahora en fuerza espiritual. Todo cansancio se transforma en resistencia sobrenatural. Y toda batalla se alinea con tu propósito eterno. Levántanos como guerreros del reino, firmes, obedientes, determinados. Declaro que de esta etapa de debilidad surgirán nuevas fuerzas. Donde hubo cansancio, habrá renovación. Donde hubo temor, habrá valentía. Donde hubo derrota, se manifestará victoria sobrenatural. Profetizo que el Señor me hará fuerte en la batalla que enfrento, no por mi capacidad, sino por su poder obrando en mí. Lo que parecía mi límite se convertirá en testimonio. Declaro que esta debilidad no me define, me impulsa. Profetizo que salgo de esta temporada con fuerza nueva y autoridad espiritual. Decreto que la batalla que enfrento será la plataforma para mi próximo nivel. Anuncio que Dios me hace fuerte en guerra y peligroso para el infierno. Lo que hoy parece desgaste, mañana será testimonio vivo del poder de Dios en el nombre de Jesús. Y usted dice: empiece a orar en el Espíritu ahora. Empiece a orar en el Espíritu. Empiece a declarar la fuerza. Renueva fuerza, Señor. Yo oro, Dios, por el débil. Yo oro por el cansado. Yo oro por el de ánimo opacado. Yo oro, Dios del cielo, Padre, por el que está atravesando por un desierto, por un proceso, por una enfermedad, por una crisis familiar. Yo oro, Dios, ahora que el Espíritu Santo venga con poder sobre ese, oh Dios, Señor, que llegó aquí sin fuerzas, que llegó aquí, oh Dios, Señor, como su última instancia, y que dice: renueva mi fuerza, que dice: no puedo más, que dice: Señor, ayúdame, auxilio, Señor. Yo oro, Espíritu de Dios, sopla,
Ven con la unción que pusiste sobre Sansón para activar propósitos, para lograr cosas sobrenaturales. Ven, Espíritu Santo, ven a fortalecer al débil, ven a levantar al caído. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios. Sopla de los cuatro vientos. Ebra la baba baba candre la basandre la ba. Ribara la baba baba candre la basandre la ba. Reba baba baba candre la basandre la ba. Ribara la baba baba candre la basandre la ba. Orre le baba baba candre la basandre la ba. Riba baba baba. Yo oro que Dios saca fuerza de la debilidad. Yo oro que Dios saca fuerza de la debilidad. Yo oro que Dios saca fuerza de la debilidad. Yo oro que Maranata sale fuerte de la debilidad. La baba bacandra, la basandra, la bacandra, la basandra, la ba. Cualquier persona que haya llegado débil, sin fuerzas, sin respuesta, y diga: Dios me habló y quiero una impartición de la unción que cayó sobre Sansón, de la unción que cayó sobre Pablo para levantarlo de la debilidad. Voy a pedirte que me permitas orar por ti. Solo si llegaste bajo esas condiciones, solo si llegaste bajo esa situación, solo si llegaste bajo esa circunstancia, permíteme impartir sobre tu vida en este último domingo del 2025, para declarar que entres en el 2026 con fuerzas renovadas, como la del búfalo, que vas a subir sobre alas de águilas. La iglesia sigue orando, 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 la iglesia sigue orando. Mira, sabe una cosa: tu debilidad no debe avergonzarte si la pones en los pies de Dios. Tu debilidad no debe avergonzarte, tu cansancio no debe avergonzarte. Sé sincero con Dios, dile: Dios, que estoy agotado, Dios, que estoy cansado, Señor, he orado y no he visto respuesta. Señor, a veces me siento frustrado, Señor, pero yo quiero que tú renueves mi fuerza. Yo quiero que tú hagas un milagro, Señor. No entiendo por qué he atravesado por esto, no entiendo por qué he orado, Señor, y aparentemente no encuentro la respuesta. No entiendo, Señor, por qué he creído y aparentemente esto no cambia. Pero hoy, Señor, he oído tu palabra, Dios. Lo hiciste con Sansón, lo harás conmigo. Lo hiciste con Elías, lo harás conmigo. Lo hiciste con Moisés, lo harás conmigo. Lo hiciste con Pablo, lo harás conmigo. Señor, renueva mi fuerza. Yo oro, Espíritu de Dios, yo oro, Espíritu de Dios, que un soplo tuyo venga, 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 venga y traiga hálito de vida sobre este pueblo. Trae hálito de vida, trae hálito de vida, trae hálito de vida. Sopla, Espíritu de Dios, sobre ellos. 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 Fuerzas nuevas, 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 fuerzas nuevas. Te levantas de esa debilidad, te levantas de ese cansancio, te levantas de esa opresión en el nombre de Jesús. Fuerzas nuevas, fuerzas nuevas, porque Dios entiende tu proceso, porque Dios sabe de tu dolor. Para Dios no le es secreto tu dolor.
Sopla sobre este ministerio. Oramos por nuestro Padre. Oramos por su familia. Sopla sobre ellos en este día, Espíritu de Dios. Sopla fuerza. Vamos, empiece a clamar por papá y por su familia en este día. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla fuerza. Sopla una unción fresca. Sopla sobre la familia Rosario. Sopla sobre ellos hoy. Sopla sobre ellos ahora. Espíritu Santo, fuerza sobre papá, unción sobre papá, denuedo sobre papá. Muestra lo sobrenatural que sacaste de esta debilidad en él, que sacaste de este proceso en él. Muéstranos, Señor, que hay un testimonio, Dios, de cómo tu poder sobrenatural se apodera de él, oh Dios. Como tu poder sobrenatural se apodera de él, como lo hiciste con Gedeón, como lo hiciste con Moisés, como lo hiciste con Elías. La unción que pusiste sobre Sansón para lograr en un día lo que en toda su vida no había logrado. Oro, Dios, por fuerza por cada miembro de la familia Rosario, por cada iglesia de este ministerio, Dios. Yo oro por fortaleza, oh Dios. Yo oro, Dios del cielo, porque la unción de este ministerio será mayor, porque ha sido procesado en debilidad, porque ha sido procesado en desierto. Yo declaro que el Ministerio Mundial Maranata recibe una unción sobrenatural para este 2026, para lograr lo que no habíamos logrado en toda nuestra vida. Lo vamos a lograr en un día, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te doy gracias por esta iglesia. En el nombre de Jesús, denle un aplauso a Jesús, por favor.